Muy buenas noches. En una momia que se encuentra en el Museo Británico, que pertenece a una comunidad cristiana del año 700, recientemente los investigadores descubrieron que tenía un tatuaje en el interior de los muslos. Estuvieron averiguando y este tatuaje era la palabra San Miguel Arcángel. Como a esa monja del año 700, a nosotros también nos interesan las palabras. Estamos aquí en La Dichosa Palabra. Invito a mis compañeros a que se presenten. No sé si como momia o como monja, no sé exactamente qué me toca hacer a mí, pero les hablo de este año genial que fue 1914. Hemos estado aquí hablando de un montón de centenarios que se han dado este año y que se siguen dando. A mí hoy me gustaría hacer ese homenaje a la publicación, a los 100 años de la publicación de Platero y yo, esa obra magistral que tuvo Juan Ramón Jiménez, español de Moguer, en Huelva, que cumple este año 100 años, ni más ni menos, y que además se lo hago en honor a otro Juan Ramón que está con nosotros hoy aquí de Chihuahua. El capítulo 1 dice así: Platero es pequeño, peludo, suave, tan blando por fuera que se diría todo de algodón, que no lleva huesos. Solo los espejos de azabache de sus ojos son duros cual dos escarabajos de cristal negro. Lo dejo suelto y se va al prado y acaricia tibiamente con su hocico, rozándolas apenas, las florecillas rosas, celestes y gualdas. Lo llamo dulcemente Platero y viene a mí con un trotecillo alegre que parece que se ríe en no sé qué cascabeleo ideal. Come cuanto le doy, le gustan las naranjas mandarinas, las uvas moscateles, todas de ámbar, los higos morados con su cristalina gotita de miel. Es tierno y mimoso igual que un niño, que una niña, pero fuerte y seco por dentro como de piedra. Cuando paso sobre él, los domingos por las últimas callejas del pueblo, los hombres del campo vestidos de limpio y despaciosos se quedan mirándolo. ¿Quién acero? ¿Quién acero? Acero y plata de luna al mismo tiempo. Ese es el capítulo 1 completito de Platero y yo, con el que empiezo esta noche las dichosas palabras. Buenas noches, yo soy Laura García. Muy bien, qué bonito. Con palabra mendaz, mendaz significa mentiroso o mentiroso en este caso. Con palabra mendaz que punza y muerde, he de ponerte verde. Tú luego te pondrás blanca de ira y al fin y por reacción congestionada. Oh mujer verde, blanca y colorada. Mujer bandera de José Juan Tablada. Yo soy Pablo Boullosa. Buenas noches. Qué bueno está ese. Sí, está bueno. Sí. Muy bonito. Para muy bonito. septiembre. Ese sí, Caicún está bueno. nacional. Para despedirlo. Para despedir Para septiembre. septiembre. Mujer bandera. Bueno, yo quiero hacer una pregunta del libro de las preguntas de Neruda. Viene a propósito de la temporada en la que estamos. ¿Por qué se suicidan las hojas cuando se sienten amarillas? Pablo Neruda, libro de las preguntas. Yo soy Eduardo Casar. Bienvenidos a La Dichosa. Muy bonito. Unas líneas poderosas del gran Bertolt Brecht que ya son muy populares, pero que yo me voy a permitir repetir aquí. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay hombres que luchan un año y son mejores. Hay hombres que luchan muchos años. Esos son muy buenos. Pero hay los que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Bertolt Brecht. Yo soy Germán Ortega Chávez. ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Aquí con mucho gusto de estar con ustedes. De Brecht justamente ahora hay una obra de teatro puesta en los teatros de la UNAM. qué padre. Madre Coraje. Lo están haciendo una versión mexicana muy buena sobre este concepto de guerra y de muerte trasladado a la revolución, a la época de la revolución. Mexicana. Sí, Ay, qué muy padre. bueno. Recuerden ustedes que dicen que en México hay tan buen teatro como en cualquier ciudad del mundo, como en Londres o Nueva York, pero a mejores precios. Vayan Sobre al todo los teatro jueves. A mexicano. mejores precios no me cabe la menor. A mejores precios, sí, pero la misma calidad. Yo empecé con esta cita que se me hizo bien chistoso. Digo, no quiero alentar a los de los tatuajes, ¿no? Pero a los de los tatuajes, pero eso de tatuarse frases y palabras, Sí, qué pero- chistoso que una monja Pero se entre haya los tatuado, muslos ¿no? es bastante sexy. Pues sí, entre los muslos, además, una Depende monja, de lo que te ¿no? Qué tatúes. cosa San tan- Miguel tan Arcángel. rara, ¿no? Bueno, ¿El San Miguel Arcángel no fue el que mató al dragón?
No, ¿verdad? ese fue San Jorge. Ah, es San Jorge. Está bueno, San Miguel Arcángel mató, bueno, no, luchó contra Siempre el dragón, lucha que es contra el el diablo, demonio, ¿no? ¿no? También, el demonio, El demonio. ¿no? Que se representa como el Ah, demonio. pues sí, con eso se aleja el demonio de ahí, ¿no? Sí, Ah, sí, pues sí. a lo mejor era por eso. Es como una especie de antivirus. Sí, yo creo que... Un McAfee, Sí, un es Un claro. complemento del cinturón de castidad. Dilo de una vez. Pero con palabras. viene Claro, muy con bien la palabras, por eso dichosa palabra. viene muy bien la dichosa Un palabra. para que vean ahuyentador de palabras. que las palabras son poderosas. Sí. Cuando estás ahí, acuérdate de San Miguel Arcángel, Sí. que cobrará venganza de todos los malvados. Aunque no estamos, no aseguramos su eficacia, muchachas. O sea que, Mira, les recordamos que en las redes sociales desde muy temprano les hemos preguntado si pudieras nominar a una planta, a un animal y a un platillo como los símbolos de México, ¿cuáles serían estas planta, animal y platillo? Ok. han empezado a llegar muy buenas respuestas, de hecho, muchas coincidentes. Rosalba Díaz dice nada más el maíz. Entonces se quedó con el producto, planta, quién sabe. Cempasúchil coinciden bastantes en decir, como por ejemplo que el Barcen, axolotl y tamales completan esa terna. Ruth Álvarez dice teporingo. El Ese es conejo muy bonito. teporingo. Es muy bonita palabra el teporingo. ¿Qué pasó, mi teporingo? Está aquí. El conejito. Sí, Norma Ortega nos dice el maguey, el ajolote y los tlacoyos. Bea Pal dice bueno. planta, maguey, animal, soloscuincle, comida, tacos. La bugambilia, el ajolote también y el quelite. Los quelites. Está bueno. Bueno, Muy bueno. bien. Bueno, Van a seguir vamos, guiándonos. recuerden, ahí salió en la pantalla donde nos pueden escribir, @ladichosa22 y Facebook La Dichosa Palabra o el hashtag gato La Dichosa Palabra. Vamos con las palabras de ustedes, las que siempre nos mandan tan amablemente. Kevin Castillo nos pregunta, no aclara si es de Monterrey, que si podríamos hablar de el codo, de los codos. Saludos a todos nuestros oyentes regiomontanos. Una fama, Sí, mala según vida, yo, mala vida. mal. Bueno, ahora vamos a ver por qué, porque tiene mucho que ver con lo lingüístico. Codo es esto. Ah, muy bien. Ay, señalado. caray. Una señala. parte del cuerpo y les voy a decir por qué. Me la señalo porque básicamente empezó todo esta palabra como una medida de longitud. Es decir, desde el antiguo Egipto se han utilizado las partes del cuerpo para medir cosas, desde peso, una cubeta de agua. Aquí alguna vez hemos hablado de muchas de esas medidas y el codo era una de ellas. Un codo, por ejemplo, era la medida que va desde el codo hasta... Había dos maneras de medir. Y yo digo que depende de la edad que tengas, porque luego hay gente con los Oye, brazos depende muy de largos. la gente, pues, claro, si y es de la Phelps, edad, imagínate. imagínate el codo de Phelps, pues ha de ser como hasta por acá. Por eso le iba bien a él comprando. Bueno, desde el codo hasta la punta del dedo corazón era el codo real. Y había otra que era con el puño cerrado, era el codo vulgar. Y variaba un poquito, variaba entre los 40 centímetros y los 80, dependiendo del país incluso. Pues sí, Claro. había un palmo, una palma, Con todas las medidas, ¿no? había- El pie, la Exacto. Pues sí, palmo, dependía Y del- todavía... la pulgada, ahí está. todos eran Sí, sí, distintos. los- La milla misma, había distintas millas de milla. Sí, el templo de Salomón en la Biblia está medido en codos y justamente el problema de En la Exacto. Biblia aparecen ¿Cuántos muchas codos? alusiones al Sixto codo. IV, pues no sabía, la capilla Sixtina está hecha con las medidas del templo de Salomón, pero no sabía el codo de quién, ¿no? Sí. Claro. Exactamente. para Te ser digo exacto. que había una fluctuación ahí de medidas bastante curiosa y bastante irregular, pero bueno, esa era. Pero el codo como la parte del cuerpo, la parte anatómica que todo el mundo conoce, que está en el brazo, en realidad viene de cubitare, que es, o de cúbitos, más bien en latín, que tiene la misma raíz que cubitare, que viene de doblar, arquear. Entonces, bueno, pues por razones obvias, el codo se llama así porque dobla el brazo. Cubitare, que también es doblar, pero en el sentido de acostarse, de doblar el cuerpo, de yacer, que está presente en palabras como cubículo, como concubina. Sí, El se dice, por famoso de ejemplo- cúbito dorsal. Sí, Exacto, o que se también. dice que alguien ya dobló, ¿no? En la poesía o en la literatura, alguien ya dobló, que es que ya se murió, ¿no? Exacto. Ah, no, ¿ya yo dobló? no, Sí, no, ya no, dobló. nunca lo he leído. Alguien yo no. ya dobló. Esa Sí, no sí, me la sí. sabía. Ya
Me sabía la de que lo doblaron, pero no es en la poesía. Sí, no. Vamos a dejar el término doblar, no vaya a ser que nos vayamos por los cerros de una. Porque luego también tiene otra serie de significados. Codo también es una parte de una tubería que hace exactamente esta curva, tal cual el codo del brazo, doblado. Perdón, Y también... eso de acostarse nada más, es que alguna vez comentamos aquí, creo que Pablo contestó de que concubina pues viene con la que te acuestas, ¿no? Sí, sí, sí. Concubare, ¿no? Cubil, por ejemplo, es donde yacen los animales, donde duermen los animales. Es el cubículo también. Viene Donde de se ahí. duermen los Cubículo, empleados. donde se duermen o los más. sí. o Donde se duermen académicos. donde se duermen los varios. académicos. El cubículo. Cubículos donde se duermen los. En fin, incubar también viene ahí, Sí. dormir dentro de uno. Pues, Claro, es en Cuba. también tiene un significado en algunos países, sobre todo de América, con el significado de tacaño, ahora sí que Todo, sí. agarrado de Sí, dinero. yo hice mi mal chiste, pero sí es. Sí, pero viene justamente porque en el norte fue donde se empezó a utilizar este significado en el siglo, creo que a finales del 19, principios ¿De del qué? 20, que de los ganaderos que iban a vender su ganado a la frontera, a Estados Unidos, y cuando regresaban de esa transacción venían con monedas de oro. Y entonces lo que hacían para un poco evitar los asaltos, porque era muy fácil, eran tal cual un riesgo, no me sale ahora mismo la palabra target en español, ¿verdad? Pero digamos que eran un blanco fácil. Y entonces lo que hacían era una especie de bolsa que se colgaban del hombro por el interior de la ropa, que les quedaba como a la altura de las costillas y caminaban con todas las monedas ahí metidas. Cuando llegaba el ladrón o cuando veían algún peligro, lo que hacían era tal cual apretar el codo para que no sonara el tintineo de las claro, monedas claro. tocándose. Entonces lo que proteger. hacían era... Suena fantasiosísimo. Era pero a lo mejor fantasiosísimo, es pero raro. no, pero espérate, sí está registrado, hay un historiador, Sí, está bien. hay un historiador de Nuevo León llamado Roel que lo tiene incluso registrado. Entonces el ladrón cuando llegaba con los pastores les decía, afloja el codo. Es decir, no seas codo, levántalo porque me voy a llevar tu bolsa llena de Eso dinero. está padre. Es que los ladrones también sabían lo de la bolsita. Sí, Es como claro. todas las bolsas que usan en los aviones para ocultar sus cosas. Los ladrones no saben que existen esas bolsas. No, jamás la han utilizado, no se me ocurría ahí Jamás meter Jamás nada. las han Jamás visto lo que han las visto. venden Y ahí el en los caso es que aeropuertos. eso, nada más para terminar rápido, se extendió un poco y por eso a los regiomontanos tienen esta... mira. En realidad es porque la palabra se originó ahí, en el norte de México, en esta zona de Nuevo León, y se extendió, pero no significa que Claro, todos los de claro. Nuevo León No, sean claro, claro. codos No, ni claro, tacaños. no, Hay un no, montón de no. ¿Quiénes sinónimos son los por así. tacaños en España? Los catalanes, saludos a todos los catalanes. No, es que en cada cultura Bueno, en cada hay, cultura, se le achaca a algunos que son tontos, Sí, a otros que son tacaños, otros que son... Coincide que son zonas muy industrializadas y donde la economía va muy bien. Entonces, digamos que hay mucho dinero, se mueve mucho dinero y por lo tanto hay mucho comercio. Yo Sí, digo que también exacto. tiene que ver mucho en Con que cuidan Monterrey y más. Cataluña, sí, Claro. es muy interesante eso, sí. A ver. En Argentina tienen también Ese- el codo de oro. Sí. Para decir que, o el codo de fierro o el codo duro, porque dicen que los que doblan el codo para meterse las monedas y sacarlas son generosos, y los que lo tienen de hierro, así duro, no lo doblan, es porque no meten las manos nunca a sacar las dinero, monedas. para dar- No, y aquí está empinar el codo, que es muy bonito. Sí. Que es O otro hablar tema. hasta por los codos, que es lo que estamos haciendo. Caminar con los codos para no desgastar la suela del zapato, eso también es ser muy tacaño. Muy tacaño. Bueno, nuestra dichosa palabra del día de hoy, lugar en donde se almacenan y comercian granos y otros comestibles. La palabra que buscamos viene del árabe, hostería, y relacionamos su nombre con una escena de nuestra guerra de independencia. Para los que adivinen, Pablo. Bueno, primero Laura, ¿no? Creo que va primero Laura. Ah, perdón, Laura. Tenemos primero Laura, pues como ustedes quieran. Antoine Laura, de Laura, Saint-Exupéry, disculpe. la vida de este famoso francés escritor que escribió El Principito, El Piloto y el Principito, por parte de Peter Sis, que es, ¿se acuerdan que aquí hemos regalado alguna vez El Coloquio de los Pájaros? Bueno, es su segunda, otra de sus novelas. Peter Sis, que además, checo, que ganó el premio Christian Andersen de literatura infantil. Este es de Sexto Piso y tal cual, eso es otra cosa. Es un cuento, ¿no? Es la vida de Antoine Saint-Exupéry, contada con unas ilustraciones maravillosas, una interpretación del
pues de todo, de cuando él nació en 1900 aparecían los aviones y luego él se convirtió en aviador, curiosamente, de todas sus novelas, de toda su manera de ver la vida a vista de pájaro, tal cual, porque se la pasaba metida en los aviones. Entonces, muy bonito, muy interesante y un gran libro. Muy bien, también tenemos ejemplares del más reciente libro de poemas de Juan Gelman. Hoy es una cortesía de la cafetería El Péndulo, un lugar muy agradable para comprar libros y conversar con los amigos. Y también tenemos, como en todos nuestros programas, una suscripción anual a la revista Este País. Los que todavía se apuren podrán encontrar en puestos de periódicos, no en locales cerrados, esta edición de Este País, Educación Superior, Apuesta de Futuro, dedicado a la educación superior, con reflexiones de Fernando Serrano Migano, Salvador Malo, Alfonso Hernández, Federico Reyes Heroles, un servidor y muchos otros más. Y también tenemos un acontecimiento realmente importante, esta novela verdadera, La sangre al río, de este gran pianista Raúl Herrera Márquez. Para todos los que admiran mucho a Villa, les conviene leer esta novela. Es la pugna entre Maclovio Herrera y Francisco Villa. Va a ser presentada el 2 de octubre en el Club France, ahí en la calle de Francia, 75 a las 19 horas. Es una cortesía de Tusquets. Muy bien, ni modo de Sí. olvidarlo. 2 de octubre. 2 de octubre. no se olvida. 2 de octubre, no se olvida. Seguiremos hablando hasta por los codos en unos minutos. Aquí seguimos en vivo en La Dichosa Palabra, despidiendo el mes de septiembre y con muy buenas noticias para los habitantes o los visitantes a Jalapa. Bueno, espero que sean buenas noticias, porque vamos a estar el próximo sábado 4 de octubre dentro de las actividades y de los festejos del High Festival. Ahí va a estar La Dichosa Palabra en el Museo Antropológico el próximo sábado 4 de octubre a las 8 de la noche en el auditorio. Vengan, llénenlo. Vayan a todas las actividades del High Festival, que tiene muy buenos participantes este año, como todos los años. Y ahí seremos parte también de esos festejos, de esas actividades. Así que ahí estarán poniendo en pantalla, en las redes sociales, todas las instrucciones, porque creo que hay que ir con boleto. Esta vez no lo sé, pero bueno. Saludamos también no solamente a los de Jalapa, sino a todos los que nos ven a través de la señal de Canal 22 Internacional y a través de la señal de Internet, y a los que nos ven en YouTube, sea cuando sea. Pues hola. Súper. Estábamos preguntando en las redes sociales que si pudieran definir con una planta, con un animal, con un platillo, algo que simbolice México, según ustedes, ¿cuál sería? Y siguen llegando. Jorge Pérez Pizón, maíz, jaguar y mole. ¿Qué son los chispoles? Perdonen mi ignorancia. ¿Alguien sabe? Yo no sé tampoco. Bueno, esa es la respuesta de Javier Romero. Javier, chispoles. dinos lo que son los Los chispoles. chispoles. Los chispoles. O así la tomamos, ¿no? No sé, a lo mejor hay un error de transcripción. Y será, no sabemos siquiera si es platillo. No sé, me imagino. que es- También Rosy Vivanco, estoy viendo que también dijo maíz, jaguar y mole. Rosy Vivanco también. Carla Fausto, nopal, el águila real y la tortilla. Muy bandera. Muy mujer bandera. tortilla. ¿Eh? Pues, Muy mujer tortilla. Muy mujer bandera, sí. Oye, Laura, yo quería hacer una aclaración, ¿puedo? Sí, claro. Me escribió el señor Rafael Gálvez, quien nos había mandado una propuesta sobre la traducción de Hamlet, sobre las traducciones de Hamlet que comentamos la semana pasada, pero parece ser pues que mi manera de explicarlo no fue muy clara. Eso se debe a mi incapacidad para pronunciar el inglés y menos el shakespeariano. Entonces lo que he hecho, porque se trata de una aclaración, digamos, muy amplia y muy detallada, es subir su aclaración a nuestra página de Facebook, y quiero invitar a todos nuestros televidentes que les interese este punto, que es muy interesante, que lo vean en nuestra página de Facebook. Ahí está esto
de una manera detallada, ya quitándome a mí de la cuestión de la pronunciación. Y yo también, si el señor Rafael Gálvez necesita una disculpa, le quiero decir que con mucho gusto se le ofrece un tal Pablo Boullosa. Bueno, la semana pasada estábamos diciendo justamente que la traducción, el libro era del abuelo de Jimena Escalante, y esta semana me enteré de que Jimena Escalante es hermana de Alejandro Escalante, que es el autor de la Tacopedia y gran amigo, así que saludos. ¿De la Tacopedia? Mira, Son mira. hermanos. yo no Oye, pues sabía. ¿qué? ¿Cuántos? ¿Verdad? ¿No? Y qué familia tan productiva y Sí, tan... ¿no? sí, El creativa. taco está Está muchas bien. veces mencionado en las respuestas que nos han llegado, por cierto. Muchas, Sí. por cierto. Muchísimos. Alejandro. Muchísimas Taco, veces. muchísimo. Muchos tacos. Muchos tacos. Rogelio Hernández no nos respondió a la pregunta de hoy, pero nos hizo otra pregunta. Que hablemos una pizquita de la palabra pizca. Bueno, sí, con mucho gusto. La palabra pizca pues viene de piscar, y que es tomar con los dedos un poquitito, ¿no? Fíjate, hasta la palabra poquito es con P. Y hay algo ahí, hay mucha discusión sobre el origen de la palabra, porque según Corominas, Claro. se confundió, se unió y contaminó la palabra bellicare, que vendría del latín, y que pasó al español no como belliscar, sino como pellizcar, con P. Entonces están, según Corominas, emparentadas, aunque hay muchas teorías de cómo, si tomó la P de ahí o del francés pincier. El hecho es que, pues piscar es eso, lo que tomas, digo, la pizca es eso, lo que tomas con los dedos como cuando estás piscando algo. Por eso se pisca el algodón. El algodón Sí. se pisca. Y con es los muy dedos. pesado piscar algodón. Sí, es No, muy, bueno, muy dice Se mi debería mamá, piscarlo en la ropa de alguien. Sí, o Ya elaborado. en las antiguas recetas de las abuelas, ¿no? En el siglo XIX. Me parece como pisco. No, bueno, yo he visto en las recetas Pizca. antiguas que dice una pizca. una pizca de, Sí, sí. de sal, una pizca. Sí, que es ¿no? Sí, depende de las Lo que manotas. tomas con De los las dedos manos, así, así es. pero poquitito. Pero Pero, puede ser esa una medida pizca. sigue siendo más exacta que cuando en los libros de las abuelas encontrabas 3 centavos de no sé qué, porque ahí sí cómo conviertes la moneda. Y hay muchos libros antiguos de recetas que decían Sí, también. 14 centavos de harina. Y dices, pues 14 centavos, ¿cuánto equivale? Sí, una pizca, como quiera que sea, todavía. Sí, nuestros dedos son se muy mantiene parecidos Sí, a o los tres- antiguos. tres homínidamente pizcas. hablando. Sí, Sí. 3 pizcas de no sé Sí, qué. eso- Además, eso es una sigue palabra siendo medible, que tiene un ¿no? montón de sinónimos, Sí, ¿no? sí, Está sí. esquilla, está ¿Cómo? gota, una gota. ¿Esquilla? Bueno, una Esquilla. gota no sería exactamente lo mismo, Una pero gotita, bajo pero ciertas es como... condiciones. Sí, Porque hay genéricos, poquitito. ¿no? Cuando uno dice, espérame 2 minutos, en realidad no te están diciendo 2 minutos. Sí, sí, Cuando sí, sí. dicen, ay, agarra ahí una pizca, sí, en cocina es algo muy... Muy poquito, Imagínate si agarras un poco más, un poco menos de sal. Pero en el caso de los Pero- genéricos, sí, sí. se utiliza para decir una gotita, Ya. un poquito, ¿no? Ni pizca, por ejemplo, es cuando ya no tomas ni siquiera eso, es nada. Sí, y ahorita Pero yo creo que No la te creo letra ni P pizca. de alguna manera la asociamos con lo pequeño. Porción. No sé, o sea, es la Sí, inicial sí, de, sí. de pequeño, de porción. Sí, que creo por ejemplo, es- pues, sí, que en el acoso a las mujeres pues, uno podría decir, me pellizcó, bueno, fue una pizca, ¿no? Una pizquita. ¿Y cómo se te ocurre ese ejemplo? Pues, se me ocurre por- por el pellizco, por el pellizco, pues es una pizquita nomás. Está bien que sea Voy a una pellizcar. respuesta corta, ¿verdad? Lo que no es corto es nuestra definición de esta noche, la dichosa palabra que estamos buscando y que todos ustedes nos pueden mandar tanto por Twitter como por Facebook como por teléfonos. Ha habido mucha gente que esta semana se ha quejado de que ya no hacemos caso a los teléfonos y que nada más nos concentramos en las redes sociales. No, señores, hay 4 teléfonos ahí sonando que están completamente abiertas las líneas para que ustedes puedan usarlas también. Lo que pasa es que se ocupan. Lugar en donde se almacenan y comercian granos y otros comestibles. La palabra que buscamos viene del árabe hostería y relacionamos su nombre con una escena de la Guerra de Independencia. Así, para despedir este mes de septiembre, seguimos con nuestras definiciones patrias. Pablo. Tenemos ejemplares de esta novela de Julio Travieso Serrano, El polvo y el oro, una novela sobre la historia de Cuba vista a través de los protagonistas de una familia, los miembros de una familia. Una cortesía del lector. Y por cortesía del siglo XXI, un libro que ya hemos comentado, citado y regalado, de Mariana Frank Westheim y 1000 aventuras. Un libro espléndido realmente. La Padre. esfera de las rutas, el viaje poético de Carlos Pellicer, de Álvaro Ruiz Abreu, de Bonilla Artigas Editores, esta editorial fabulosa. Yo tuve el gusto y el placer y el honor de conocer a don Carlos Pellicer
y no solamente viene su poesía, es su vida, sus cartas, en fin, sumergirnos en ese extraordinario, maravilloso poeta mexicano que fue Carlos Pellicer. Me piden una cortita y no sé yo cuál va a ser cortita, pero si no es cortita, la seguimos después. Alberto Flores, que hablemos del cerdo como animal totémico. Bueno, pues Del cerdo que se puede aprovechar de todo. Claro, el cerdo, bueno. Hasta la parte totémica. Bueno, hasta la parte totémica. No sé si a lo mejor la pregunta, ahorita lo primero que me viene a la mente es que acaba de ser el Año Nuevo Judío, el 5775, que es Capicúa. Y felicidades a todos los judíos mexicanos y del mundo. Y bueno, y yo creo que lo primero que pienso es que pues el cerdo es un animal pues nefasto, es un animal para tabú, que no se debe tocar, no se debe comer, sobre todo para los judíos. Y bueno, ha habido mucha polémica, yo pienso en esto, de cómo también en el cristianismo hay muchas asociaciones a que el cerdo es sucio, que el cerdo es, representa la ignorancia, la tontería, incluso el mal, la voracidad, ¿no? La voracidad. Pero ahora sabemos que el cerdo, sobre todo en todas las culturas tradicionales del cercano Oriente y de la antigua Europa, sobre todo en la Europa central, en el Báltico, etcétera, el cerdo estaba muy asociado al jabalí, se confundía con él, y el cerdo era un animal que simbolizaba fertilidad, que simbolizaba energía, que simbolizaba poder. Entre los druidas estaba asociado a la casta sacerdotal, se diferenciaba del oso, que eran los guerreros, y hay referencias a figuras de jabalíes y de cerdos en Altamira, en piezas de cerámica del Neolítico, en Bestonice, en los Balcanes, en el Báltico. De hecho, una de las muestras más antiguas de un ritual humano, bueno, un ritual, todos tienen que ser de hombres, ¿no? Se encuentra en el Monte Carmelo, en Palestina, donde en unas excavaciones se encontraron un ritual de enterramiento del año 100.000 a.C., o sea, antes de nuestra especie, ¿no? Prácticamente de los neandertales, en el cual se encuentra un hombre tomando unos colmillos de jabalí en la mano, que fue enterrado con unos colmillos de jabalí. Y por supuesto, en todas las ruinas. ¿Como cuándo habremos domesticado al cerdo? Porque en realidad hay una domesticación. El cerdo, pues, claro, era originalmente salvaje, me imagino como el jabalí o algo muy parecido al jabalí. Sí, bueno, se calcula que el cerdo fue domesticado en el cercano Oriente, cerca del año 9000, 8000 máximo antes de Cristo. Es uno de los primeros animales, igual que la vaca, igual que el chivo, fueron domesticados casi juntos, ¿no? Y está muy asociado también a cultos femeninos. Por supuesto, en la India, también hasta en la India, en China, el último símbolo del zodiaco chino y japonés es el cerdo, ¿no? Y por supuesto tiene connotaciones de suerte, de abundancia. Los chinos consideran que el cerdo es de muy buena suerte. De hecho, por eso está asociado a las alcancías, ¿no? El cerdo tiene que ver con abundancia. En Vietnam también es en abundancia. Vietnam, exactamente, es abundancia. Vara, el gran salvador del universo. Es que de hecho engordan rapidísimo. O sea, efectivamente es un animal que tiene esa enorme virtud, que no tienes que criarlo años y años y años. Claro. Crece rápido, engorda rápido, ¿no? A mí el poema de José Emilio Pacheco que más me gusta es uno de un cerdo hablando, que dice, bueno, y pensar que para esto me cebaron, qué marranos, qué cerdos, qué cochinos, ¿no? Esos últimos versos son una maravilla, porque es el cerdo hablando, pues, de que lo ceban para comerlo, ¿no? Sí, nosotros. Pero esa frase es magnífica. El cerdo diciéndonos eso a nosotros. Tenemos que ir a un corte. Yo nada más lo que iba a decir es que probablemente... Pero seguimos, bueno, ok, está bien, seguimos ahorita. Vamos a parar, no dejar al cerdo ahí a medias, mejor vamos a seguir, porque además también está Olivia, la cerdita, que hace una saga maravillosa de literatura. Nos vamos corriendo a un corte, pero volvemos enseguida, no se vayan.
Continuamos aquí en La Dichosa Palabra. Les recordamos que la próxima semana vamos a transmitir desde Jalapa, en directo, también sábado a las 8 de la noche, y lo haremos desde el maravilloso Museo de Antropología de Jalapa, un museo que realmente vale mucho la pena conocer. Tan solo el viaje a Jalapa se justifica por conocer ese museo, una estupenda colección que tiene, una maravillosa museografía y esa preciosa salida cuando terminas de recorrer todas las exposiciones y recorres los jardines del costado del museo. Un es una edificio maravilla. arquitectónicamente también es una maravilla. Sí, sí, Ya sí. luego se quedan a ver la dichosa palabra. Y ya luego a las 8 se quedan a ver La Dichosa Palabra. Nada más averigüen antes cómo va a estar lo de los boletos para Según entrar, yo, van etcétera. a poner una pantalla afuera para la gente que no alcance lugar en el auditorio. Entonces, lleguen. Bueno, como quiera que sea, así será. La pregunta de hoy en las redes sociales, si pudieran nominar a una planta, a un animal y a un platillo como símbolos de México, ¿cuáles serían? Hay muchísimas respuestas. A mí lo que me gustaría realmente es pues, que pensaran mucho más en pues, las plantas y los animales que tenemos en nuestro país, endémicos de México, cómo convivimos con ellos, en fin. Que no es lo que ha hecho Carisma Uribe, porque dice el geranio, el perro y las verdolagas con carne de puerco en salsa verde. Tengo Bueno, hambre. el perro criollo Está bien, mexicano, pero me sí quedo es al el perro, hay un Sí, el perro perro. que llaman criollo, que en realidad es el perro callejero, así le decimos todos, pero el nombre formal, políticamente correcto, es Es el criollo. perro criollo. El Jaime, tepezcuín, ¿cómo se El llama? xoloscuincle. Ah, no, el tepezcuín. xoloscuincle y el Xoloscuincle. no sé si el chihuahua también sea originario de México. Tengo mis dudas, pero el xoloscuincle sin duda No, sí no, es. el Seguro. xoloscuincle sí, seguro. Sí. Jaime Raigas nos dice el xoconostle, la nauyaca y el tlacoyo. Qué Ah, padres bueno. son las Ya palabras. Qué buenas Dos veces que sale palabras, el sí, tlacoyo. son muy sonoras, ¿no? Sí, muy son. Carlos Romero, que parece que es de Tlaxcala, porque dice comida como el pozole y los tlaxcales, como animal el xoloscuincle, antes utilizado como perro de engorda, y si queremos también como dulce el muégano de Huamantla, todo orgullosamente tlaxcalteca. Tú tenías hasta un lema, ¿no? ¿Cuál? Ah, sí, Querías ¿cuál era? responder. No, bueno, es que los típicos, indudablemente, son mole, ajolote y maguey, ¿no? Ah, Mole, ajolote y maguey. El que no conteste esto es no sé qué, es como una porra, ¿no? Sí. Se presta a porras. Lo bonito es que alguien nos dijera, bueno, Pero Es si trigo. terminas con maguey, el que no conteste esto, ¿qué va a hacer? Pues si no, No güey, sé, ¿no? no A sé. fuerza. Puede Podría ser, ser, estás diciendo. Maguey, ¿qué rima con maguey? Lento. Güey. Rey. Rey. Aquí lo dijo Rey. acá, un libro. Es ley. ley. Esto es ley. Esto es ley. Bueno. Bueno. Bueno, vámonos con más. No, antes de más preguntas del público. Estábamos hablando del cerdo cerdo. como animal totémico. Queda, por favor, que expliques, Germán, cómo es eso de como animal totémico. Porque como símbolo ya hemos hecho un repaso, pero ¿por qué totémico? ¿Qué quiere decir Bueno, con totémico? totémico quiere decir, la palabra, por supuesto, viene de una palabra polinesia, el origen, igual que, o sea, son palabras que ya se extendieron a todos los idiomas. pero el Tótem y origen- tabú. Tótem, la palabra tótem es una palabra polinesia y Tatuaje, ¿no? se refiere a la idea en muchos pueblos antiguos de que provenían de un animal, o sea, que un animal era el padre, digamos, de todo ese pueblo. Podríamos decir que los romanos antiguos tenían al lobo, a la loba, como un animal totémico. O sea, ellos eran los hijos de la loba, ¿no? Porque aunque fuera una madre adoptiva, pero ellos venían de la loba. Los dacios, por ejemplo, también venían de la loba. Los pueblos del centro de Europa, pues tenían al oso como animal quién venía totémico. Quizá los aztecas tenían a la garza. Esa- No estoy seguro, Claro. pero la garza aparece muchas veces. Esa Sí, es- y la garza nadie es la de- puso. No, pero eso la garza es de Monterrey, ¿no? 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 Los garzas son. Perdón. los garzas. Sí, esos son otros. Los celtas tenían, muchos de los celtas tenían justo al jabalí o al cerdo jabalí, que a veces no se distingue, como animal totémico. Y justamente yo hablaba porque en el cercano oriente y en muchas tribus de la India también, pues tienen, y también de otros lugares de África y todo, tienen al jabalí, al cerdo, como animal totémico, ¿no? ¿No que la cigüeña? No venimos de la cigüeña, no, la cigüeña nada más nos trajo. Ah, es la Nos mensajera. trajo, Y eso no de somos París. hijos de la Y cigüeña. no sabes si vienes de No somos París. hijos Eso depende. de la cigüeña. Entonces, tótem, eso es el sentido. Ahora, yo un poco más para cerrar esto, pues es que ahorita me acordaba yo primero de los judíos porque rechazo al cerdo, esta
satanización del cerdo, de alguna manera, que incluso aparece también en el budismo tibetano. El cerdo es un animal negativo. Bueno, y nosotros nos lo comemos, pero seguimos teniendo ese rechazo y esa connotación claro. negativa. O sea, Cristiana, ¿no? Que viene del aún como cristianismo. cristianos que nos lo comemos, seguimos Ser un teniendo una cerdo es connotación algo malo. muy negativa Claro. con el cerdo. Y muchos antropólogos suponen que este rechazo al cerdo viene de la importancia que tenían las divinidades femeninas en el cercano oriente, en Asia, en África, en la India, etcétera, al cerdo, que había diosas cerdas, ¿no? Cerridwen es una diosa cerda de los celtas, Nut, la diosa del cielo, tenía una forma de diosa cerda. En Cataluyuk, en Turquía, un poblamiento, un asentamiento humano muy primitivo, tienen al cerdo como animal, como una diosa nutridora, que la cerda es muy buena madre, ¿no? Con sus hijos, ¿no? O sea, Oye, y además el cerdo sustituyó en muchas culturas al ser humano en los sacrificios exacto, humanos que porque se parece hacían mucho. desde La carne el del Pleistoceno, digamos, ¿no? sí, se parece mucho. Y se sigue, además curiosamente, se sigue pareciendo mucho, hasta genéticamente han hecho análisis y hay un enorme parecido. Y otra cosa curiosa es que los griegos tomaron como la anatomía, digamos, la anatomía de los antiguos griegos y hasta la Edad Media, era la humana, era la anatomía del cerdo, que era el animal que sí se atrevían a disecar y todo, y al que veían más parecido al hombre que los simios y que todos los demás. Entonces, la anatomía humana que se estudiaba en la medicina de la Edad Media y eso, era la anatomía del cerdo. Sí, hay un parecido muy raro entre el cerdo y el hombre. Se convertía como otras mujeres, convertía a los hombres en cerdos. Claro. Algunos todavía siguen por ahí Ulises, caminando. en la Odisea. A lo mejor no los convertía en cerdos, a lo mejor simplemente les revelaba su verdadera Exacto. personalidad. Era como el príncipe y el sapo. Los devolvía a su estado original. Claro, porque eso de que el cerdo tiene que ver con la Sacaba el pequeño triquina. cerdo que todos llevamos aquí. El pequeño cerdo capitalista El que diría pequeño Sofía cerdo Macías. capitalista que todos llevamos dentro. Bueno, sí, suficiente. No, que no hay ninguna referencia en la Biblia, ninguna, de que los judíos hayan sabido que el cerdo tenía triquina o que producía algún tipo de enfermedad, ¿no? Sí, aunque sí traen, Claro. quizás hasta por su parecido con el hombre, hay muchas enfermedades que compartimos con el cerdo. Por supuesto. Y bueno, triquinosis o triquina, como se Claro, diga, Que es si tremenda. podemos ir a la dichosa. Sí, perdón, yo creo que ya perdí mi audio, pero pues no sé qué me pasó. Ya. Vámonos a la dichosa palabra de esta noche, lugar en donde se almacenan y comercian granos y otros comestibles. La palabra que buscamos viene del árabe para la posada, era el lugar donde los comerciantes paraban y después pues el lugar donde se almacenaban los granos. Está relacionada esta palabra con una escena famosísima de la gesta independentista. Tenemos del escritor de Tijuana, Javier González Cárdenas, Muerto después de muerto, Casa Editorial Abismos y Conaculta. Y también otro pequeño libro, como su nombre lo indica, Corazonadas, de Ana Clavel, Conaculta e Imba, La hormiga iracunda. Qué padre. De Aqua Ediciones, Ramiro González Sosa, Frases y Fresas, este libro que comenté la clase pasada que nos regala para... Es que él da clases, Germán da clases. Nosotros venimos a platicar, pero él da clases. Sí, sensei. Creo que fue con el rollo que me aventé del jabalí. ¿No? Bueno, ¿qué nota nos das el día de hoy? Ahorita nos vamos a cooperar para pagarte Tu tus aguinaldo. emolumentos. Y de Alfaguara Juvenil tenemos las historias de Haiti B, la veterinaria mágica, esta colección de Claire Taylor Smith que, bueno, pues que tiene varios títulos dedicados a, igual que a Cerita Olivia estábamos hablando antes, bueno, Katie B también es una de esas protagonistas que se convierte en veterinaria. Esta es la canción del dragón. Bueno, vamos a continuar con sus preguntas interesantes. María Fernanda Cano Paredes, eso es lo que estoy leyendo, nos pide que hablemos acerca de Manuel Acuña y la poesía popular. Temas amplísimos, pero podemos decir quizá algo de... Sí, porque yo, para hablar de eso, lo que haría sería comenzar recomendando un libro, Poesía Popular Mexicana, de Luis Miguel Aguilar, en Cal y Arena, que tiene además un prólogo extraordinario. Y para terminar, podría terminar recomendando el mismo libro. Pero... Entre medias. Pero eso lo hará cuando termine, todavía no. No, bueno, lo que pasa es que el caso de Manuel Acuña, del cual hizo un magnífico discurso Marco Antonio Campos en un festival Manuel Acuña, con el premio Manuel Acuña que se acaba de instaurar el año pasado en Coahuila,
Sería muy representativo de esto entre dos poemas de Manuel Acuña. Ante un cadáver, que es un poema muy fino, muy extraordinario, con mucho pensamiento, con mucha ideología, muy bien manufacturado, y Nocturno a Rosario. Nocturno a Rosario es un poema que está en la memoria de la gente. Varios grupos del norte le han puesto música, Guillermo Zapata le ha puesto música, y muchos no saben ni siquiera de quién es el texto. La poesía popular es esa que está en la mente de todos. El Brindis del Bohemio. ¿Quién es el autor del Brindis del Bohemio? Pues quién sabe, ¿no? Guillermo Aguirre y Fierro, ahí viene en la antología, pero son poemas que están en la memoria. ¿Sí? Y los poemas, digamos, de prestigio académico o de otra onda, son poemas escritos y con otro público, ¿no? Tal vez esa podría ser una buena definición. Los poemas, la poesía popular es aquella que se mete en la memoria, que es más o menos conservadora, que repite tradiciones, ¿no? La mayor parte de las personas piensa, por ejemplo, que la rima es algo indispensable en la poesía, que es un concepto más o menos como de 1910, pero todavía sobrevive, ¿no? Ahora que decías lo de las poesías populares, tradicionales, que son así, Manuel Machado tiene una estrofita que más o menos define eso, que dice: hasta que el pueblo las canta, las coplas no son. Y cuando las canta el pueblo, ya nadie sabe el autor. Ajá. Es decir, muchas veces se escribe algo y ya que se vuelven populares, que se extienden y que se vuelven como el dominio público, pues ya se nos olvida de dónde vinieron, qué fecha tienen, se vuelven anónimas en muchos casos. ¿Quién es el autor? Claro. Y qué bonito homenaje. Le pasa un poco, bueno, le pasa a veces a la música. Claro. Gerardo Tamés es el compositor de una pieza que ya se volvió muy popular, Tierra Mestiza, y muchas veces la tocan sin saber que es de Gerardo Tamés, y a él le ha pasado que dice: voy a tocar mi pieza Tierra Mestiza, y la gente le dice: esa no es de usted, esa es de todos, esa es de todos, ¿no? Y eso es muy padre cuando le pasa eso a un poema, ¿no? Sí, yo creo que tiene que ver también seguramente con una armonización del sentir y de los valores de una comunidad en un determinado tiempo, y que alguien logra hacer coincidir exactamente, toda la gente se identifica. Y también con la repetición. Claro. Es decir, porque me quité del vicio, la Chachamicaila, el seminarista y los ojos negros son poemas asociados a la recitación, ¿sí? Y son poemas que están en la memoria de muchas personas. Pero pero los autores, quién sabe quién. No quiero decirlo así, pero la repetición es la verdad. O sea, claro. Es súper importante. Yo creo que el autoconvencimiento, uno se repite tanto que termina y los propios ciclos en los que vivimos, etcétera, ¿no? Y está el ritmo, que es tan necesario. El ritmo siempre es una repetición, aún en un poema, digamos, culto, donde uno no encuentre ninguna frase que se repite, pues lo que hay es un ritmo, y ese ritmo invita a una repetición. Sí. Esa repetición es realmente los que nos tienen bien sentados en la tierra. Es importantísima para cohesionar, para dar sentido a nuestra vida. Y por eso cuando caminamos repetimos un paso y luego otro. Sí, lo que dices tiene un rollo ahí casi metafísico, ese rollo del ritmo del universo y todo. Es que de ahí viene el ritmo de la poesía. O sea, por eso todos los pueblos del mundo, estoy hablando con unos fantasmas que vienen de arriba. Todos los pueblos del mundo tienen poesía, tienen ese sentido de la repetición y del ritmo, ¿no? O la danza. También todos los pueblos del mundo tienen danza porque ¿qué es la danza? Pues repetición, ritmo, en fin. La vida es una danza. Yo necesito decirles que haremos un corte, que es poco lo que dura, que es mucho lo que los esperamos. Volvemos a la dichosa palabra después de esto. Bravo. Y en medio de nosotros.
Aquí seguimos en La Dichosa Palabra, respondiendo sus preguntas o intentando responderlas. Axel Andrade nos pide que hablemos de dónde viene o qué es, etcétera, solfeo. Solfeo. El sol es bonito, pero bueno. Vamos a ponernos a cantar un rato. Bueno, solfeo, fíjate que tiene una segunda acepción en el diccionario que es zurra. Zurra como golpes. ¿Golpes? ¿Como pegarle un solfeo a un niño? Sí. Yo no Una tenía darle- ni la darle más un remota. solfeo. Jamás he oído. Le dieron una Solfear solfeada. Es zurrar, es golpear. Pegar, golpear. Yo Coloquial. nunca lo había oído. ¿Ustedes sí? Sí, en español, zurrar, en el español de México, zurrar no tiene Es esa otra- primera eso- no, connotación. exactamente. Que Tiene- tampoco la tiene voy a dar otra ahora, segunda. no es la de Sí, golpes. sí, sí. Bueno, pero Ajá. la primera connotación. La primera nunca es la había de oído. solfeo, que viene de solfear, solfear que es cantar pronunciando las notas, pero además de las notas y saber leer como una partitura es teniendo en cuenta los tiempos y todas las características que tienen que ver en una partitura, ¿no? No solamente decir do, re, mi, fa, sol. Este do, re, mi, fa, sol, que además, bueno, solfeo viene de sol, fa, que son dos de las notas que están en esta do, re, mi, fa, sol, la, si, Do. do que otra vez. Do ya. para la Entonces sería octava. 7, ¿no? Son siete Esta notas. octava. Estas notas que además son parte de un himno que está dedicado a San Juan Bautista y que lo que hizo fue rescatar esta parte, el que está considerado hoy el padre de la música, porque fue el que determinó un poco estas notas para poder leer esas partituras, que se llama Guido d'Arezzo en el siglo XI. Yo no me sé exactamente cómo es en latín, pero la primera frase era ut, la segunda era re, de resonare, mi de mira, mi fa de fami, sol de solve, y si, que es la única que no tendría que ver con la primera sílaba de cada verso, que sería Santo Juan, San Juan, que Son era las Johannes, iniciales, ¿no? sería Santo Johannes. La S y la I de San Juan, que Juan se escribía con I. Entonces, lo que hizo Guido d'Arezzo fue tomar estas primeras sílabas de cada verso y a esas fue como las fue llamando a las notas musicales. La única que no concuerda es la primera, que es ut en lugar de do, y esto en el siglo XVII, principios del siglo XVII, se cambió porque decían que ut no era fácil de pronunciar en un montón de idiomas, entonces que había que cambiarlo por do. Ut. Ut. Se Ut, cambió que sí por va a ser do, fácil. que decían como que el era Utah. una de las sílabas del que cambió esto, que se llama Doni, según yo, ay, no me acuerdo ahora mismo. O del de nombre. Dominus, ¿no? Dominus, O de señor, Dominus, ¿no? que yo creo que es la que sí es, que tiene que ver con el Señor, con otro canto alegórico, Dios. religioso, y que de ahí se habría cambiado ese ut a do, porque do es mucho más pronunciable en la mayoría de los idiomas. Entonces ese solfeo viene de agarrar dos de esas notas, sol y fa, solfear y luego solfeo, que es el sustantivo. Lo que es Yo importante realmente- es no confundir solfa con sulfa ni con selfie. Porque Ni en con ambos golfo. casos Sí. se comete una Barbaridad. Una barbaridad. Ujú. Yo no sé lo que sea la solmización, pero tengo entendido Tienes que el que ver. solfeo es un tipo de solmización. Y creo que hace muchos años, bueno, cuando se empezaron a decir las notas, se decían en orden inverso a como las decimos hoy. Hoy empezamos con do, re, mi, fa, sol, así. Y antes empezaban con si, do, 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 ¿no? Sí. Para mayores La verdad es que no informes, lo sé, ¿eh? Ver la película, ay, ¿cómo se llamó en México? La novicia rebelde. Ah, sí. Do, sí, ta, 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 sí. re, Si quieren se las ta, ta, cantamos. ta, ta. Yo así fue Se las cuando sorteamos. me lo aprendí. No, la verdad porque, esa canción era maravillosa. Sí, y la película sí. era muy pues mi graciosa. primera clase de solfeo empezaba eludiendo a esa canción, Sí. de hecho. Y lo que no deja de ser asombroso también es pues cómo hemos podido escribir la música. Es decir, la música es Es una realmente un maravilla. lenguaje, no solo es un lenguaje extranjero, yo diría que es el lenguaje en cierto sentido el más extranjero de todos. En cierto sentido es íntimo para todos, pero en un sentido aparente pues no es ni una lengua. O sea, ¿cómo puedes poner eso por escrito? A mí me parece eso un Aprender. gran descubrimiento. Ahora, Porque es eso es- universal, es, y ha una especie de permitido- esperanto. Sí, no es Sí, una sí, sí, especie de sí. esperanto. Y ha, Ahora, y ha permitido, bueno, pues todo un desarrollo musical enorme. El hecho de que tengamos manera de escribirlo y leerlo. El pentagrama. Sin Claro. eso no habría existido Ahora, la lo que historia dice- de la música como claro, existe. esto que dices que es verdaderamente increíble y tiene que ver con aprender a solfear. O sea, tú no Sí, puedes sí, sí, sí. escribir música porque si no, no aprendes la entonación, la altura de las notas, los Y hay intervalos muchos musicales. que somos analfabetos
Por no saber musicales. leerlo. Musical. Sí. Es decir, el que Claro. sabe La leer mayoría de música, los se va mexicanos la son luz, analfabetos pone una vela y puede oír ¿Oír? Lo que está escrito. una musiquita. Oigan, vamos a poner esta, ¿no? Y todos Sí. Sí, si no Beethoven, cuando Y se quedó uno sordo, se queda- nunca hubiera podido Y uno se queda por componer, analfabeto. si hubiera Sordo. sabido solfear. Eso nos recuerda un poco como antes, hoy casi todos aprendemos a leer en silencio y nos enseñan a leer en silencio, pero recordemos que en esa famosa escena de San Agustín, donde encuentra a Ambrosio, ¿no? Sí. Leyendo en silencio, San que le Ambrosio. sorprende, porque siempre se leyó en voz alta. Bueno, eso es lo que pasa con una partitura. Casi toda la gente que sabe leer música, la mayoría de ellos, cuando toman una partitura, muchas veces leen en voz alta Sí. para poderse dar sentido de lo que están leyendo. Para entonarse. Empiezan a, ligeramente en voz alta, ¿no? Claro. Que es muy, muy simpático como sí tenemos un oído interno, pero de todas formas necesitamos reforzarlo con ese oído externo. Ahora, en la película Amadeus, de la obra de Peter Schaffer, de la obra de teatro, hay una escena padrísima en que está Salieri y nada más toma las y empieza la música, empieza él sin hablar, Sí. empieza a oír toda la música. No, y le parece... Empieza a darse cuenta de lo bueno que es. Y comienza a llorar por la música. Sí. incluso, ¿no? Sí. Bueno, nuestra dichosa palabra, lugar en donde se almacenan y comercian granos y otros comestibles. La palabra que buscamos viene del árabe hostería y relacionamos su nombre con una escena de la Guerra de Independencia. Alhóndiga, con H ahí después de la L. Alhóndiga. En las redes sociales tenemos Eduardo Moreno, Gabriel Rojas, Carmen Zurita, Andrés Moreno, el hermano de Eduardo, yo creo, Roberto Escobedo, Enrique Lopil, dentro de nuestros ganadores. ¿Qué más tenemos? Ya Bueno. no tenemos más ganadores. Ujú. Hay que ¿Ya dar un nos vamos? mensaje, hay que dar un mensaje muy triste, lo vamos a dar. Todos los que hacemos la dichosa palabra y todos los que trabajamos aquí en Canal 22, le extendemos a la familia Díaz Legorreta nuestro más sentido pésame por el fallecimiento de nuestro querido compañero y amigo Moisés Díaz Legorreta. Un abrazo muy fuerte. Bueno, y Un abrazo. nosotros pues nos vamos. Nos vamos diciéndoles hasta Jalapa. Hasta Jalapa. Jalapa. Nos Nos vemos en vemos Jalapa la Jalapa. próxima semana. en la Nos próxima vemos semana. En Jalapa. Chega, 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 chega.